Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. A la amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, ministro Noé Raimundo Navarro, en esta ocasión para traerles el tema denominado ¿Por qué el Verbo se hizo carne? Conociendo así los motivos que permitieron que el Hijo de Dios viniera a la tierra. Dicho artículo fue escrito por el hermano Sebastián García en el Abogado de la Biblia, periodo mayo-junio de 1995. ¿Por qué el Verbo se hizo carne? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendían. Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Juan el Bautista, como precursor del Evangelio, dio testimonio del primer advenimiento del Verbo de Dios hecho carne. El evangelista Mateo declara también: He aquí, la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo capítulo 1, versículo 23. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Cristo, como el Verbo de Dios, formó los cielos y la tierra, toda la obra de la creación, porque dice el pasaje que sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Dentro de esta creación, en el sexto día creó al hombre. El testimonio que tenemos dice: Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz el soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, y después de una de sus costillas hizo Dios a su mujer como compañera de su vida. El profeta Malaquías interroga y dice: ¿Pues qué? ¿No hizo él uno solo, aunque tenía la abundancia del Espíritu? ¿Y por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios. Guardaos, pues, en vuestros espíritus, y contra la mujer de vuestra mocedad no seáis desleales. Malaquías capítulo 2, versículo 15. La deslealtad de Adán provocó la ira de Dios, y por ese motivo fue echado del paraíso, porque no guardó los dotes que Dios le había dotado para que anduviera en armonía con Él. Fuera del paraíso solo encontró dolores y lágrimas. La palabra de Dios dice: Él miró desde los cielos para ver si había algún justo que buscara a Dios, pero la respuesta fue negativa, porque todos los habitantes del mundo ignoran a Dios en su palabra. Esta ignorancia de no haber conocido a Dios existe en el mundo entero. El mundo ha progresado en su ciencia, pero no hay conciencia. Hubo un hombre que dijo que el hombre llegaría a la luna, mas nunca llegaría a conocer su propio corazón. Otro hombre completó la frase diciendo: el hombre vive en plena selva por no conocer el misterio del Verbo. Esto es cierto. Hace 2000 años que el Verbo se hizo carne, y la humanidad no lo conoce, porque los hombres no han querido tener en su noticia este conocimiento de la palabra de Dios, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Romanos capítulo 1, versículo 28. La denominación más grande del mundo se ufana del ser la primera en el mundo, y tal vez lo sea
porque los hijos del pecado desde la creación del mundo han gobernado el mundo de tinieblas hasta el día de hoy. A esta simiente es a la que Jesús se refiere cuando dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. Como se ha dicho, hace casi 2000 años que el Verbo de Dios se hizo carne. Estamos ahora en el fin de 20 siglos y para las muchas sectas religiosas este mensaje no ha sido recibido. No aceptan al Verbo divino, no aceptan la sumisión a su autoridad ni a los mandamientos de Dios. Todas las religiones que hay han formado sus propias doctrinas en el transcurso de los años, ayudados con la fuerza del poder político religioso, iniciado por la iniciativa del emperador Constantino en el año de 321 al 325 después de Cristo, como ellos mismos lo confiesan en la historia de la Iglesia Católica en México. Hasta aquí la primera parte del tema titulado ¿Por qué el Verbo se hizo carne? Esté al pendiente de la segunda parte. Dios le bendiga, amada Iglesia, paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.